El 90% de los negocios pierden ventas porque hacen esto mal. El seguimiento. Los marketers que automatizan el lead nurturing ven un aumento del 41% en leads calificados. Soy Camila de HubSpot y hoy te voy a mostrar cómo usar las herramientas de automatización para que tu negocio crezca en piloto automático mientras tú te enfocas en lo que realmente importa. Antes de entrar a la plataforma de HubSpot, hemos preparado una guía de automatización para marketing. Es el manual perfecto para entender cómo crear experiencias personalizadas fácilmente. Haz clic en el primer enlace de la descripción para descargar la guía y acceder a Marketing Hub de HubSpot. Ábrelo ahora. Vamos a usar los conceptos de esta guía para configurar tu motor de conversión mientras avanzamos en el tutorial. Comencemos con el Lead Nurturing. No es solo enviar correos, es guiar a tus clientes potenciales a través del Buyer Journey o recorrido del cliente. Mantiene tu marca presente entregando el mensaje correcto en el momento exacto. HubSpot hace que configurar una campaña automatizada sea increíblemente simple para que dejes de preocuparte por el envío manual. Para este ejemplo, voy a usar mi negocio de tazas. Para incentivar a los clientes, voy a incluir un formulario de suscripción en mi web que les dé un 15% de descuento en su primera compra. Ven y te muestro cómo hacerlo en HubSpot. En mi cuenta de HubSpot voy al menú lateral, voy a Marketing y entro a CTAs. Acá hago clic en Crear y acá voy a encontrarme con un montón de plantillas. No inventes la rueda, selecciona una de las que está en el mercado que funcione para ti. En este caso voy a buscar una de ventana emergente o pop-up. Voy a seleccionar esta que ofrece un descuento. Aquí HubSpot me dirigirá al editor de mi pop-up. Como te puedes dar cuenta, el pop-up es un poco genérico, así que voy a personalizarlo para que esté alineado a mi negocio de tazas. Entonces cambio la foto que está en la plantilla por una foto de mis tazas, hago clic en reemplazar, acá ya tengo la foto que quiero utilizar en mi pop-up. También empiezo a modificar los textos, voy a poner el 15% de descuento. Y empiezo a modificar los colores para que estén alineados con los colores de mi marca. Ya tengo mi diseño y ahora voy a seleccionar el formulario. Así que hago clic en seleccionar, busco el formulario que ya tengo creado para mi pop-up y en este caso solo voy a pedir nombre e email. El nombre es muy importante porque, como veremos ahora, la personalización genera 6 veces más conversión. Y listo, ya tengo mi pop-up creado. Una vez el diseño de mi pop-up esté listo, voy a dirigirme a la pestaña de segmentación. Acá es donde ocurre la verdadera magia. Yo puedo decidir en qué momento quiero que aparezca mi ventana emergente. Acá voy a activar la opción de que aparezca cuando el usuario vaya a salir de la página. Esto me dará la oportunidad de salvar esa venta. Ahora, ¿qué pasa cuando ya nos han dado su correo y su nombre? En mi cuenta de HubSpot me voy a dirigir a automatización y workflows. Acá voy a dar clic en crear workflow y en este caso voy a empezar desde una plantilla. Voy a buscar la plantilla que me permite enviar una serie de correos a los usuarios que dejaron sus datos en un formulario. Así que seleccionaré esta plantilla y le voy a dar clic en usar. Lo primero que voy a hacer es seleccionar justo el formulario que ya tengo del 15% de descuento para mis primeros clientes. Así que me voy a dirigir a los criterios y voy a buscar mi formulario del 15% de descuento para mis tazas y doy clic en guardar. Esto significa que los usuarios que me llenen el formulario que está en mi pop-up se inscribirán y empezarán este recorrido. Ahora puedo seleccionar el primer correo de mi automatización. Hago clic en esta caja y como no he creado este primer correo, hago clic en crear nuevo correo. Al igual que con los CTAs, HubSpot te da un gran número de plantillas de correo electrónico para que no empieces desde cero. En este caso voy a seleccionar esta, que es una plantilla de bienvenida, y una vez esté en el editor de correos electrónicos, comenzaré a personalizar mi correo electrónico para que se ajuste a mi negocio de tazas. Ya cambié el logo a mi negocio de tazas, también modifiqué algunos textos y la fotografía principal y ya puedo guardar mi correo electrónico. Una vez está listo, hago clic en revisar y publicar y ya puedo regresar a mi workflow. Es muy importante que este correo se mande de forma inmediata. Regreso al workflow que he creado
Y acá puedo seleccionar el correo que acabo de crear. Hago clic en guardar. Una vez selecciono mi primer correo electrónico, puedo robustecer mi estrategia de lead nurturing. Puedo agregar un retraso de 3 días, en este caso la plantilla ya lo ha hecho por mí, y enviar un segundo correo electrónico. Después de que se envíe el primer cupón, quizás quiero enviar un correo con un mensaje más contundente. Entonces ten en cuenta, un buen workflow no termina en el primer correo. Para ser un experto y crear una buena estrategia de lead nurturing, necesitas estos 5 correos. 1. Bienvenida. 2. Historia de marca para conectar. 3. Productos destacados. 4. Una oferta de urgencia, por ejemplo, en 24 horas. Y 5. Un email de engagement. ¿Cuál de estos ya estás usando? Déjame saber en los comentarios. El error número 1 es enviar solo uno y rendirse. Antes de irnos te dejo 3 consejos rápidos. 1. La personalización no es opcional. Usa los nombres de tus clientes. 2. Manténlo simple. No crees 50 workflows si no puedes manejarlos. 3. El timing sí importa. Usa los datos de HubSpot para saber cuándo están más activos tus clientes. Además, no automatices de más. HubSpot te permite controlar la frecuencia para que estés presente sin volverte spam. Con estas herramientas ahorras tiempo y generas mejores resultados. Eso es lo que yo llamo un gana-gana. No dejes que este video sea solo una teoría. Haz clic, abre tu cuenta y lanza tu primera automatización hoy. En el segundo enlace puedes ver las funciones avanzadas del Marketing Hub. Te ayudará a entender el impacto real de tu inversión con informes de ROI en tiempo real. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, dale like para que más personas lo vean y guárdalo para cuando lo necesites. Soy Camila de HubSpot, gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.